Hay mucha gente que no cree en fantasmas, en experiencias paranormales o que hay cosas que nos rodean, pero que la mayoría no podemos ver, sentir ni escuchar. Esto que te voy a contar me pasó hace unos 4 años. No hace falta que me creas, ya que soy consciente de que lo que vas a escuchar suena como una fantástica historia de terror para asustar a los niños, para que teman dormir con la luz apagada o en soledad. Era uno de esos días aburridos y poco productivos del año 2022, en los que a uno nada lo entretiene y solo tiene que esperar a que el día acabe. Esa época fue una de las tantas en las que estuve deprimido, con insomnio y sobrepensando más que en otros días. No tengo muchos recuerdos de lo que hice ese día, pero me la pasé mayormente limpiando el patio de mi casa y luego, adentro, jugando frente al ventilador, ya que era verano y durante el día hacía un calor molesto. Al caer la noche, unas 2 horas después de comer, como de costumbre, me preparé unas cosas para comer, una gran taza de té, mi celular y mi cargador, y subí a mi cuarto para comenzar con mi pequeño ritual antes de intentar dormir. Por motivos personales, desde hace muchos años no puedo dormir en la oscuridad. Por eso, en mi cuarto tenía unas cálidas luces de Navidad amarillas, ya que el foco se me había quemado y desde ahí ya no lo cambié porque la luz común se me hacía muy invasiva. Aún así, esa noche decidí apagar las luces para dormir, ya que me daban sensación de calor. Pero eso lo compensaba la luz de afuera que entraba por el enorme ventanal junto al que dormía. Pasado un rato, no podía conciliar el sueño, ya que sentía como si algo comenzara a aparecer poco a poco. Una sensación que había tenido algunos años antes, mucho antes de ese día y por la cual no podía dormir sin luz, aunque esa solo fue una de las grandes razones. Para intentar olvidarme de esa sensación, estuve un rato despierto viendo vídeos de mi youtuber favorito. Luego de unos 3 vídeos, al olvidarme ya de lo anterior, me dispuse a dormir escuchando algo de música. Recuerdo la primera pesadilla. Estaba tendido en una posición recta sobre mi cama, con la luz de la noche entrando por la ventana, pero yo no podía mirarla. No podía moverme, no podía intentar hablar siquiera y no sentía ni la necesidad de tener que estar respirando, como si no lo necesitara en ese momento. Estuve así por un rato, viendo solamente lo que mis ojos alcanzaban a ver, cuando, de pronto, la puerta de mi habitación se abrió de un golpe, pero sin producir ningún ruido. Una figura humanoide completamente negra entró corriendo directo hacia mí y se puso de rodillas encima de mí. Antes de que se posicionara encima mío, cerré los ojos y sentí esos dedos fríos, con una textura indescriptible, intentando abrir mis párpados. Yo solo podía cerrar los ojos con fuerza y forcejear, mientras me iba quedando sin el aire que, de repente, tenía en mis pulmones. Luego de unos segundos, casi minutos, de lucha, me libré y desperté dando un salto en la cama. Sudado, agitado y con las manos temblorosas, me apresuré a enchufar y encender las luces de Navidad que estaban encima de unos estantes donde yacían cargando unos auriculares Bluetooth. Miré a mi alrededor y un suspiro de alivio y de perturbación por la experiencia que acababa de vivir salió de mi boca. Después de 1 hora sentado en la cama, mirando un video al que no le estaba prestando atención, decidí volver a dormir, pero esta vez con las luces encendidas. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien estuviera subiendo por los pies de mi cama hasta mí y, cuando lograba empezar a dormir, me despertaba de repente, de forma exaltada y automática. Después de otra hora, la noche parecía nunca avanzar, pero logré dormir, hasta que desperté en el mismo cuarto, sin luz y ajeno a mi realidad, en el que solo pude mantener los ojos cerrados, sintiendo como una fuerza aplastaba mis extremidades y mi cabeza contra el colchón y, después de lo que se sintió como unos segundos de forcejeo, comencé a levitar. No me atrevía a abrir los ojos, pero la sensación era clara. Estaba levitando, mientras mis brazos y piernas continuaban rígidos, como si los siguieran apretando hacia abajo. En un momento de claridad, decidí calmarme y dar un golpe con todas mis fuerzas. El golpe me sacó de esa especie de parálisis del sueño que se sentía como algo más que eso, sintiendo, con toda la claridad del mundo, cómo caía desde casi la altura del techo hacia mi colchón y abría los ojos. Todo se veía normal. Las luces seguían emitiendo ese ritmo lento y constante, mi celular seguía en el mismo lugar, pero mis sábanas estaban alborotadas y yo me sentía aún más cansado y comenzaba a sentirme sin fuerzas. Pasaron 2 horas. El cielo seguía con el mismo tono oscuro, como si ni un minuto hubiese pasado desde que decidí cerrar los ojos por primera vez aquella noche, lo cual era muy raro al ser verano.
Cuando menos me di cuenta, había podido quedarme dormido una tercera vez, y, como dice el dicho, la tercera es la vencida, ¿no? Pues esta vez, la tercera fue la peor. En mi pieza estaba mi cama, un somier en la otra parte, junto a mi cama pero separado, que era de mi hermano, que ni siquiera dormía conmigo, y un sillón negro desgastado, abarrotado con pertenencias de él. Pues al despertar repentinamente por tercera vez, ya estaba completamente consciente de lo que estaba pasando, había empezado otra vez, pero con la diferencia de que me encontraba acostado boca abajo en el sillón. Estaba rígido. Solo podía mover mi cabeza. Estaba aún intentando recuperar fuerzas por las 2 veces anteriores. Estuve ahí por un rato, no había ruido, no había calor, no había movimiento, no había luz más que la que entraba desde afuera, pero más tenue. Cuando, de repente, al voltear la cabeza hacia el somier de mi hermano, vi una sombra más negra que la misma oscuridad, parada en él, mirando a la pared. Sin pensarlo, intenté hacer la acción de gritar y, en esa fracción de segundo, esa cosa se volteó corriendo hacia mí, sin que ningún sonido saliera de mi boca. 4 manos frías sostenían mis muñecas y pies. Una quinta mantenía mi cara hacia abajo, pegada a la almohada, mientras sentía cómo esa cosa se ponía encima de mí, intentando hacerme, ya saben qué, por detrás. En mi desesperación, forcejeé con toda la poca fuerza que me quedaba, pero era inútil. Por algún motivo, intuyo que fue porque sabía lo que estaba pasando, lo que tenía que hacer y que estaba consciente, me calmé unos segundos para reunir fuerzas y dar un golpe hacia atrás con todo mi brazo derecho. Eso me hizo girar y despertarme en mi cama antes de caer al piso por el giro. Nuevamente sudado, completamente débil y recuperando apenas la respiración, me quedé pensando en aquella experiencia horrible que acababa de vivir y viendo cómo todo seguía normal, ya sin fuerzas ni para poder apretar el botón de encendido de mi teléfono para ver la hora, simplemente me dejé caer en la cama y, no me pregunten cómo, simplemente me dormí durante lo que restaba de la noche. A la mañana no pude ni siquiera bajar de la cama de lo débil que me sentía, pero con esfuerzo, después de un rato, lo hice. Me sentía como un zombie y mi familia, como siempre, ni se fijaba en si estaba bien o no. Apenas podía hablar, mi vista se sentía extraña y me dolían los músculos. Ya sentado, con un té al que apenas le sentía sabor, intenté contarle lo sucedido a mi hermana mientras tomaba mate. Pero, como hizo toda la vida, apenas me escuchaba, con cara de que no veía la hora de que me callara, ya que no me creía y quizás pensaba que, bueno, no puedo explicar su expresión, así que simplemente me callé. Nunca se lo conté a nadie, pero tampoco lo olvidé. Desde entonces, me volví cada vez más nocturno, conciliando el sueño pasadas las 2 o 3 de la mañana, a veces 4, si alguna vez viven o vivieron algo así, recuerden. No fue solo un estímulo químico del cerebro, no fue solo una reacción del estado semiconsciente del cuerpo, de verdad pasó. Algo de verdad estuvo ahí con ustedes. Algo de verdad les dejó esos rasguños o moretones que vieron al día siguiente y, si dejaron los ojos cerrados, probablemente fue lo mejor que pudieron haber hecho.